Muy buenas, es la gran decisión que el lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea y también el conjunto de la Unión Europea va a empezar a debatir. Una vez que el carbón ya ha pasado dentro de esas sanciones y que Europa se ha atrevido a dar el paso de tocar las importaciones energéticas de Rusia, ahora queda lo más importante. Carbón ya encima de la mesa, eso significa 8.000 millones de dólares que la Unión Europea va a tener que buscar de qué manera lo sustituye. Aún así, los analistas dicen no era lo más complicado, el carbón es el fósil más sucio del mundo, es fácil conseguir sustitutivos del carbón y además la agenda para reducir esa suciedad de emisiones ya estaba en marcha. Parece el camino más sencillo, o parece que era el camino más sencillo, ahora toca meterle mano a lo que le ha supuesto a la Unión Europea de pagos a Rusia desde el inicio de la guerra por 38.000 millones de dólares. Toca el gas y el petróleo, aunque el ritmo no es precisamente el del gas y el petróleo, es al revés, el del petróleo, para ver luego si hay cuerpo para hacer el gas. El gas es un problema mayor, ahora mismo Europa importa el 45% de ese gas y no hay alternativa del gas ruso. En cuanto al petróleo, es el 25% de todas las importaciones de petróleo de la Unión Europea, pero sí parece que, con contadas excepciones, puede haber alternativas, sabiendo que el riñón de los europeos, el bolsillo de los europeos, la inflación de Europa, corre el peligro de dispararse de manera abrupta. ¿Por qué? El petróleo de los Urales cotiza ahora mismo unos $30 por debajo del petróleo europeo, del petróleo americano y todavía más del West Texas americano. Esa sería una de las primeras cuestiones que Europa debería aceptar, un mayor coste del petróleo que empieza a consumir Europa por no tocar ese petróleo de los Urales. El segundo punto clave que tiene que debatir Europa, y ahí entra el ajedrez político, esa parte de tablero geopolítico importante, es hasta qué punto, si Rusia encuentra otro comprador o otros compradores en Asia que puedan sustituir ese petróleo que le está comprando la Unión Europea, no tendría demasiado sentido la sanción. Hay países de Europa que están hablando de gravar el petróleo ruso antes de iniciar el embargo. No parece que tengan suficiente apoyo. Y el otro punto clave está en Hungría. Hungría aquí sí tiene una dependencia muy grande del petróleo ruso. Un movimiento del petróleo ruso a otro petróleo que pueda ser el clave a partir de ahora podría tener a Hungría en contra del conjunto de la Unión Europea. Orbán, recién elegido nuevo presidente, otra vez renovado presidente de Hungría, podría volver a oponerse, al igual que lo ha estado haciendo durante los últimos tiempos con el carbón, pero no es lo mismo para Hungría el carbón que el petróleo, y dejemos a un lado el gas, que parece un capítulo distinto. A partir de ahí, inflación es el primer gran problema para Europa. El segundo gran problema va a ser si de verdad sirve hacer ese embargo, porque otros pueden comprar ese petróleo ruso y la sanción va a ser mínima, pero inflación e Hungría parecen ser piedras bastante complicadas en el camino de una decisión que von der Leyen ya ha dicho desde Ucrania con Zelensky que quiere intentar afrontar. Europa se ha gastado 38.000 millones de dólares en energía, sobre todo petróleo y gas natural, a Rusia, pagándole desde el inicio de la guerra de Ucrania.